Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con Juan Felipe Salguero. Hola Felipe, ¿cómo te va? Hola, un gusto, che, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bien, hoy es un día importante porque vamos a hablar de lo que es el anarquismo, o más precisamente del anarcosocialismo. Y este video va a ser principalmente como material a mis alumnos, por lo cual es probable que muchas cosas que estén acá sean más para uno más simple o para ir más, que se hayan encontrado en otro lado, pero le va a servir como material a mis alumnos que rinden conmigo filosofía, que toman anarquismo. Y qué bueno, yo siempre tengo la idea de que está muy bueno escuchar cada corriente filosófica de boca de quien defiende esa corriente, ¿no? Me parece siempre muy interesante poder tener esta postura. Así que bueno, anarcosocialismo, empecemos por el principio. Contame, Felipe, del origen histórico del anarcosocialismo. Bueno, a ver, el anarquismo en sí es una corriente de la cual se desprenden varias vertientes, pero particularmente lo que entendemos como corrientes más afines al comunismo, lo podemos encontrar mucho de los principios que si bien parte, hay una escuela también, hace, si se quiere, una síntesis retomando algunos de los principios anteriores a estas obras y que yo particularmente encuentro la mayoría de ellos en lo que es la conquista del pan de Piotr Kropotkin, ¿no? Y que consiste básicamente en lo que es la abolición de la propiedad privada y la creación de una sociedad sin clases donde la producción y la distribución de los bienes sean gestionados de forma colectiva, ¿no? No se trata simplemente de eliminar la explotación del trabajador, ¿no? Como pilar fundamental, sino también garantizar que cada persona pueda acceder a lo necesario sin depender de un sistema de salarios o de intercambio monetario. Aclaro esto porque es una diferencia que voy a desarrollar en relación de lo que son las corrientes más anarcocomunistas de las corrientes previas a Kropotkin. ¿No? Él sostiene que el principio rector de una sociedad debe ser del principio que tal vez muchos les suene, que es a cada cual según sus necesidades, lo que implica que los bienes y los servicios se van a distribuir de una manera equitativa sin que nadie quede relegado, sea a la miseria, pero también sometido a las lógicas mercantiles, ¿no? Que es algo que a veces, eh, o por lo menos el anarcocomunismo, critica de otras corrientes, principalmente de las corrientes previas más ligadas a lo que es el anarcocolectivismo o el anarcosindicalismo después, ¿no? A diferencia de otras corrientes socialistas, ¿no? El anarcocomunismo rechaza de plano la existencia del Estado y cualquier otra autoridad centralizada, ¿no? No concibe la emancipación de los trabajadores a través de un gobierno revolucionario, por ejemplo, ni mediante la toma del poder político, sino que apuesta ya directamente por lo que es la autoorganización de las comunidades a través de acuerdos libres y voluntarios. Esto es es un abismo insuperable justamente con lo que son las corrientes autoritarias, o lo que definen los anarquistas como corrientes autoritarias del comunismo, como por ejemplo lo que es el marxismo, que ellos efectivamente conciben la emancipación de los trabajadores a través de la toma del poder político mediante un gobierno revolucionario como la dictadura del proletariado y demás, ¿no? Eh, para Kropotkin, por ejemplo, ¿no? Las instituciones estatales no solo son instituciones opresivas, sino que también resultan innecesarias en una sociedad que está basada bajo principios distintos a la nuestra, como los principios de cooperación y apoyo mutuo. Él hace todo un desarrollo mucho más a profundidad, que no va al caso traer ahora ni tampoco pudiera resumirlo tanto, que es, creo que su obra más importante, por más que a veces es mucho más leída La conquista del pan, que es el apoyo mutuo, que él hace ya, te diría, una recopilación eh, del orden más de lo científico, ¿no? Como su otra profesión, que era geógrafo y naturalista, en donde hace, bueno, justamente plantea esta tesis un poco contrariando estas ideas darwinianas, no planteadas por el propio Darwin, pero sí en la antropología evolucionista, que es de la supervivencia del más apto a través de la competencia. Y él
Petrucca diciendo, es la supervivencia de los más aptos a través de lo que es la solidaridad del apoyo mutuo, ¿no? De hecho, en la conquista del pan, él hace algunos ejemplos históricos, ¿no? De estas prácticas en las comunidades campesinas, sin la necesidad de retrotraerse tan atrás en la historia, ¿no? Y bueno, el anarcocomunismo en sí empieza a desarrollarse a través de las ideas de muchos autores durante el siglo XIX, influenciado en gran parte por lo que es la otra gran cabeza, ¿no? En términos un poco marxistas, ¿no? De lo que es el pensamiento del anarquismo, los clásicos del anarquismo, que es Mikhail Bakunin, pero él se diferencia de lo que es el colectivo el colectivismo anarquista en un punto muy importante. Mientras que Bakunin consideraba que el trabajo tenía que ser remunerado según el esfuerzo de cada persona, ¿no? Algo que suena hasta lógico, ¿no? Kropotkin insiste en que el concepto del salario, por más que sea la retribución justa a cada trabajador, no, aún en una sociedad sin explotación capitalista, sigue siendo una fuente de desigualdad, ¿no? Porque las relaciones se van a basar según, o la sociedad, esa sociedad se basaría o se ordenaría según las capacidades productivas de cada quien y entiende que no todos tenemos las mismas capacidades productivas, ¿no? Que según la visión de Kropotkin, tanto de Kropotkin como del anarcocomunismo en general, no se trata de repartir la riqueza, ¿no? En criterios de productividad, sino asegurar que todos los bienes sean de acceso común, de modo que ese bienestar buscado no dependa ni del tiempo trabajado ni de la cantidad producida, sino que de las necesidades reales de esa comunidad, porque también hablar de distribución en términos cuasi objetivos también depende de otros ¿cómo se dice?, de variables de productividad que ni siquiera dependen necesariamente o dependen directamente de lo que es las capacidades productivas de cada individuo, ¿no? En este sentido, el anarcocomunismo mantiene una relación de oposición con el anarcosindicalismo por una cuestión un poco temporal, ¿no? No tanto por los fines últimos, y esto lo aclaro porque a veces, una anécdota muy rápida, el sábado pasado, en lo que fue la movilización de la marcha antifascista, antirracista y el movimiento LGBTIQ+, me tocó ver una chica que estaba arriba de un puesto de revistas flameando lo que es la bandera rojinegra cruzada, que es muy propia del anarcosindicalismo o el movimiento anarcosindicalista español. Y alguien le pregunta, porque obviamente no está tan masificado ese tipo de símbolos, ella le preguntan de qué es esa bandera y ella responde que era una bandera antifascista, ¿no? Pero traigo esa discusión porque siempre se hace como estas comparaciones temporales entre el anarcosindicalismo, ¿no? Y lo que es el anarcocomunismo, a veces erróneamente tratados como sinónimos, porque hay algunas organizaciones que, bueno, sostienen estas discusiones entre el sindicato y el gremio, ¿no? Pero, de nuevo, digamos, si bien se comparten los fines últimos, lo que sí se discute son las estrategias y lo que es la concepción del trabajo, ¿no? La concepción del trabajo en el anarcosindicalismo es más orientada a lo que planteaba Bakunin, a diferencia de lo que sostenía Kropotkin, ¿no? Mientras que los anarcosindicalistas confían en la organización sindical, por ejemplo, que es el camino de los trabajadores para que gestionen la producción por sí mismos, los anarcocomunistas desconfían de los sindicatos como estructuras sí, sí, si se quiere, económicas, pero discuten lo cuáles son sus pretensiones revolucionarias, ya que se entiende que pueden ser útiles contra la lucha, contra la patronal, por ejemplo, pero que no elimina la lógica del trabajador asalariado, ¿no? De esta de la que veníamos hablando antes, que para Kropotkin es la única forma de lograr una verdadera emancipación. Sea garantizando, ¿no? Todo aquello que permite la producción de la riqueza, que es la tierra, las fábricas, las máquinas, y que sean de acceso libre y administrados colectivamente, sin patrones, sin Estado y sin intermediario, lo cual creo que a lo largo de la entrevista más o menos iremos profundizando sobre esos temas. Pero más o menos ahí sería
la respuesta. A ver, no sé si va por ahí. Sí, 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 buenísimo, gracias, gracias. Entonces, estaríamos de acuerdo en que, a diferencia del liberalismo, un principio importante dentro del anarcosocialismo, y que lo bien Proudhon mucho, que puedo leer por lo menos, que no es el libre interés, sino la igualdad, la búsqueda de la igualdad, ¿puede ser? Efectivamente, efectivamente. Distribuir esos bienes de forma equitativa y justamente según la necesidad de cada quien y no necesariamente de las capacidades productivas de las personas, ¿no? Siempre hablando en federaciones y demás, que bueno, lo podemos encontrar mucho más desarrollado en Proudhon, aunque Proudhon no era un anarcocomunista. El anarcocomunismo lo lo encontramos muchas décadas después. Él era más lo que se llama un mutualista. Y él reconoce otros tipos de propiedad, no necesariamente la propiedad comunal, que después desarrollaremos, pero más o menos. Y bueno, la existencia también de algunas instituciones como el sistema de banca mutua y demás, cosas que existen en nuestro día a día, pero que bueno, muchas de las personas no rastrean su origen, ¿no? En lo que es justamente el anarquismo y el apoyo mutuo. Buenísimo. Te cuento que yo siempre, desde que está mi ley, y tengo algunos amigos también que son libertarios, siempre pensé que el Mm, libertarismo, el término libertario hacía referencia al capitalismo. Pero leyendo Proudhon mm. me di cuenta que también hace referencia al anarcosocialismo. ¿Cómo fue eso? Contame. Bueno, sin dudas algo que nos tocó sufrir muchísimo, ¿no? A los anarquistas durante la presidencia de Javier Milei, ¿no? Además del ajuste brutal, las constantes agresiones, tanto físicas como simbólicas, ¿no? Es la polisemia del término libertario, ¿no? Al punto de que hasta llegó a instalar un debate sobre cuánta energía le tenemos que poner a tratar de disputar ese término, ¿no? Yo a veces era un poco desapegado, porque en general el movimiento anarquista siempre fue un poco desapegado de los términos. De hecho, hay algo que por ahí está en otros movimientos políticos, no tanto en el anarquismo, que entre anarquistas está muy mal visto el tema del anarcómetro. Nadie puede venir a decirte a vos, vos no sos anarquista o tiene el derecho, la potestad o la autoridad de quitarte a vos el término. Tampoco es un vale todo, ¿no? Todos tenemos principios, pero nadie tiene la potestad de venir a sacártelo. Lo que sí podemos hacer en todo caso es discutir, ¿no? Los orígenes o en todo caso quién tiene más derecho a utilizar ese término. Justamente lo que pasa con el término libertario es que etimológicamente no es más que el opuesto a autoritario, digamos. Se define como una persona que aboga por la libertad, ¿no? En todo caso, la discusión está en lo que llamemos libertad. Mientras que estaba haciendo esto, yo estoy en este momento en la casa de mi novia, me da gracia de que acá arriba tiene un, tiene a la libertad tiene la libertad de Mafalda, ¿no? Pero justamente en todo caso, lo que queremos discutir es lo que llamamos libertad, ¿no? Si bien, ya que nombraste a Proudhon, ¿no? Es muy oportuno porque si bien es previo, ¿no? El término existe antes de que sea acuñado por los anarquistas, ¿no? Uno de los primeros se remonta, digamos, a finales de la Ilustración, algunos lo utilizaban como sinónimo de libre pensador y cosas así, ¿no? O una libertad en un término más abstracto, ¿no? Los primeros registros que se tienen del término en este sentido específico, es una carta que le manda un escritor francés anarquista que se llama Joseph de Jacques a Proudhon, que la idea que él plantea en esta carta es distinguir a los liberales, ¿no? Que también es algo que a veces es un malentendido un poco promovido por algunos sectores del marxismo también, ¿no? De señalar que el anarquismo tiene ciertas características del liberalismo y por eso debe ser discutido y demás. Es que, bueno, de Jacques planteaba de que había la necesidad de distinguir, ¿no? A los liberales o a los anarquistas a medias, si quiere decir, de lo que eran los verdaderos defensores
partisanos, no quiero decir partidarios porque sería un poco raro decirlo en términos de anarquista, ¿no? Pero de lo que eran los verdaderos defensores de la libertad, ¿no? Porque lo que particularmente señalaba de Jacques, de Proudhon, era que él defendía, ¿no? Una libertad, la carta no es en buenos términos, digamos, de Jacques planteaba que Proudhon, si bien defendía la libertad de los trabajadores en términos económicos, obviamente no estamos hablando de la libertad económica que plantean, por ejemplo, los liberales radicales, que es la ausencia de la presión impositiva, ¿no? En términos más amplios de emancipación de los trabajadores, que si bien Proudhon lo defendía, aún así le preocupaba que Proudhon defendiera tan fuertemente un conservadurismo moral en cuanto a las tradiciones y las costumbres. Proudhon, más allá de sus aportes teóricos, tiene algunas declaraciones que son muy misóginas, incluso de cara a la época. De hecho, estas cartas que se envían son en el orden de defender la igualdad entre hombres y mujeres, que Proudhon no necesariamente defendía, ¿no? Pero digamos que la verdadera, ahí se instala la idea de el libertario como el verdadero anarquista, ¿no? Distinguido de los liberales o los anarquistas a medias, ¿no? Como lo acusaba de Jacques. Pero la verdadera masificación se termina dando casi medio siglo después, casi 30 años después aproximadamente. Esta carta, si no recuerdo, es del 1857, 58, pero por ahí. Ya entrado a la década de 1890, en Francia se aprueban unas leyes que trascendieron a la historia como leyes villanas, que eran básicamente leyes para proscribir, prohibir, erradicar lo que era el movimiento anarquista en Francia en ese momento. Y dentro de esas leyes prohibía todas las publicaciones anarquistas que se hacían en el territorio francés, ¿no? Por lo que surge la necesidad de empezar a hablar de anarquía o a identificarse entre anarquistas sin usar el término anarquista. Es como no se puede hablar de peronismo sin mencionar a Perón, por ejemplo. Entonces, de ahí surge la idea de usar al término libertario como un sinónimo, un eufemismo para referirte a anarquistas sin tener que ir preso o que terminen allanándote la imprenta y demás. Pero si bien empezó con esos términos, se termina instalando y después se termina extendiendo a todo el movimiento en sí. Pero ya que estás para aclarar esto, esto lo descubrí hace poco, la realidad, yo entendí que esto tenía un fundamento, si se quiere, más orgánico por ciertas discusiones que se planteaban principalmente por algunos teóricos estadounidenses que llegaban como a un anarquismo, pero a través de un liberalismo muy radicalizado. Pero la realidad es que la explicación es mucho más boba que lo que yo pensé, que es que termina siendo adoptado, ¿no? Por personas que reivindican todo lo contrario, ¿no? Llámese Javier Milei, ¿no? Porque en 1913 en Estados Unidos se hace la publicación de un libro que lo tengo anotado por acá, no recuerdo bien cómo se llama. Ah, acá está. Se llama Liberty and the Great Libertarians, o sea, libertad y los grandes libertarios, que muy convenientemente hace una recopilación de textos de autores supuestamente grandes libertarios, pero que en realidad entendía libertarios como defensores del capitalismo o de un liberalismo muy radical, entre los que se encontraban empresarios, autores liberales justamente muy radicalizados y demás. Pero bueno, a partir de ahí se empieza a construir en los Estados Unidos toda una tradición a partir de esa primera recopilación de autores que en realidad termina alcanzando al resto del mundo, ¿no? Como esa disputa del término libertario, por una mala traducción, si se quiere, desde los textos de Estados Unidos hacia otros lugares, ¿no? Difícilmente, por ejemplo, en lugares en donde el término está muy instalado, como
en España, que tiene una tradición anarcosindicalista muy grande, el término libertario se entiende tanto como anarquista como corrientes antiautoritarias. Entonces, en ese lugar era difícil que venga a instalarse el término libertario como se lo plantea Javier Milei, por ejemplo. Pero bueno, acá como no había un antecedente, sí hay un antecedente del movimiento obrero súper importante de tradición del comunismo libertario, pero que no hubo una tradición histórica que lo haya traído tanto al contexto actual como para poder tener ese precedente y que la gente le evoque eso en la cabeza, ¿no? Así que sin mucha, sin mucho esfuerzo consiguió un poco apropiarse del término al punto de que muchos propios anarquistas directamente utilizamos el término libertarios para hacernos entender con otras personas de que estamos haciendo referencia a Javier Milei, porque si no es un poco difícil decir a veces libera, porque incluso hasta tenemos que apelar a términos que nosotros sabemos que están mal, ¿no? Como llamarlos liberales. No hay una tradición liberal del liberalismo de la Revolución Francesa, por ejemplo. Entonces es como, podemos apelar o al malentendido o a la deshonestidad intelectual, y a veces terminamos apelando al malentendido para hacernos entender justamente. Buenísimo, buenísimo. Y decime, yo no entendía muy bien, cuando leía, no lo terminé de leer, yo leí un poquito sobre lo que era la propiedad. Y entiendo por qué la propiedad privada es un robo, que te pregunto para que lo desarrolles vos, eso, por qué la propiedad privada es un robo, y cómo funciona la propiedad comunal, porque al no haber un Estado que ordena, ¿cómo se ordena la propiedad dentro de un anarquía? No podría decir Estado anarquista, sino anarquía sin Estado, digamos, ¿cómo funcionaría? Sí, sí, sí. Bueno, la frase "la propiedad es un robo" sale de lo que es la obra más importante de Pierre-Joseph Proudhon, que es La propiedad, de la década del 40 del siglo XIX. Pero para entenderla hay que hacer un par de excepciones, porque incluso hasta el propio Proudhon, porque de hecho fue enjuiciado y demás por todas estas declaraciones, tiene que poner como muchos avisos para decirte específicamente de qué habla cuando habla de la propiedad, ¿no? Porque todos por ahí, ya en su época pasada, ni te cuento ahora que tenemos la propiedad en términos muy abstractos y él lo está hablando de una forma muy específica, ¿no? Él no condenaba a la posesión individual de bienes, o sea, la posesión individual de bienes necesarios para la vida cotidiana, por ejemplo, llámese la vivienda, las herramientas de trabajo o la tierra, por sobre todas las cosas que un individuo trabajaba, sino que su crítica estaba dirigida específicamente a la propiedad como derecho absoluto que le permitía la explotación de otros sin contribuir con un esfuerzo propio. Es decir, la propiedad privada, ¿no? Y según este razonamiento, eh, la propiedad privada no se fundamenta en el trabajo, ¿no? Sino en la apropiación exclusiva de lo que es un recurso que originariamente debería pertenecer a una comunidad. Él hace una comparación que dice, eh, la propiedad, como yo digo, la propiedad privada es un robo, que la conclusión es un robo, todos te lo van a discutir, pero si hiciera la aclaración, la esclavitud es muerte, rara vez te lo van a discutir porque entienden que la muerte es una consecuencia del ejercicio de la esclavitud. Y en todo caso, lo que él dice es que el robo es una consecuencia de la existencia de la propiedad privada, o que la propiedad privada necesariamente conduce a un robo, en este caso de la producción, ¿no? ¿Por qué hace esto? Bueno, él identifica varios problemas en lo que es la propiedad privada. En primer lugar, él dice que es un principio sin base justa, ¿no? Que la propiedad en su forma capitalista otorga derechos a quienes no trabajan ni producen, sino que simplemente poseen. Es decir, quienes son los dueños de la tierra o son los propietarios de los dueños de producción, llámese burguesía en otros términos, ¿no? Por ejemplo, un terrateniente que puede exigirle la renta a un campesino por el uso de la tierra, aunque no haya hecho ningún tipo de esfuerzo productivo en generar
se quiere, alimentos, ¿no? Eso es un ejemplo muy de la época, pero al día de hoy puede pasar, por ejemplo, con la renta de tu casa, ¿no? Uno cuando alquila un lugar, en realidad estás percibiendo un ingreso por tener un derecho de propiedad, pero no porque vos necesariamente estés trabajando. De hecho, la persona que está trabajando es la que está trabajando para pagar ese alquiler, ¿cierto? Y funciona en general con la mayoría de las herramientas que son rentadas, ¿no? En todos los sistemas de renta. Después él dice que el sistema de propiedad privada genera desigualdad y explotación, ¿no? Proudhon argumenta que la explotación es producto de la acumulación es decir, que la acumulación de la propiedad permite a unos pocos imponer condiciones injustas sobre las mayorías, que son los trabajadores, quienes además son los que producen el valor y solamente reciben una pequeña fracción de aquello que producen. El propietario, en cambio, obtiene la mayor cantidad de ingresos simplemente por el hecho de poseer, ¿no? La famosa plusvalía de la que habla Marx y de la que un poco discuten justamente Marx y Proudhon, siendo que por ahí Proudhon no llegó a teorizarla, no recuerdo específicamente el término en este momento, pero es como el trabajo general o algo así, pero bueno, después Marx lo termina teorizando mucho más, mucho mejor, o mucho más completamente íntegramente con el término de plusvalía, ¿no? Después él dice que la propiedad privada no tiene fundamento en la ley natural ni en el consentimiento social, ¿no? Que él, a partir de un par de ejemplos, ¿no? Demuestra que la ocupación de un bien no es suficiente para legitimar la propiedad, porque ni siquiera de esa forma se garantiza un derecho perpetuo sobre ese bien, ¿no? Del mismo modo en que tampoco la ley puede hacer legítima una apropiación injusta. A qué quiero ir con esto? Por ejemplo, algo que se discute mucho con lo que son las corrientes anarcocapitalistas, ¿no? Es que cómo puede existir la propiedad privada sin la existencia de un Estado que lo legitime. En primer lugar, la propiedad o ese derecho de propiedad es inviolable, como funciona en el Estado burgués, es inviolable en la medida en que exista el Estado que lo legitima. Si, por ejemplo, tenemos un territorio que es ocupado y posteriormente anexado de un Estado a otro Estado, ni siquiera estoy hablando en comunidades estatales, que ahora voy a darte un ejemplo también, ese derecho de propiedad del Estado ocupado no importa, ya no tiene ningún tipo de legitimidad porque pasa a ser un pasa a ser propiedad de otro Estado bajo las leyes de otro Estado. Entonces, tan inviolable no es, por eso dice que no tiene un fundamento en la ley natural ni en el consentimiento social. Y por el otro lado, en el caso de lo que son las comunidades indígenas en Argentina, por ejemplo, cuando el Estado argentino logra el control efectivo de los territorios anteriormente ocupados por comunidades indígenas, a partir de ahí empieza a regir un régimen de propiedad que, que legitima, si se quiere, esa apropiación de territorio injusta a través del genocidio de un territorio. Y por último, ya en términos un poco más amplios, se opone a la propiedad privada por oponerse justamente a lo que es la justicia y la equidad, porque para Proudhon la verdadera justicia radica en la igualdad de condiciones y la reciprocidad en las relaciones económicas, ¿no? Porque la propiedad privada impide que esto funcione de esta forma al concentrar gran cantidad de recursos en manos de unos pocos que tienen la capacidad de privar a la mayoría de los medios necesarios para su bienestar, profundizado muchísimo peor a través de los sistemas de herencias, ¿no? Los procesos de acumulación se van perpetuando a través de clases a lo largo de los años, cuando el esfuerzo o el trabajo o el origen de esa apropiación, si se quiere, incluso apropiación originaria, se ha perdido en el tiempo, ¿no? Entonces, un poco para concluir, ¿no? Sobre el tema de la frase, la propiedad es un robo, ¿no? La tenemos que entender en ese contexto, ¿no? La propiedad en un sentido capitalista, que no es más que la apropiación de la riqueza colectiva en beneficio de unos pocos, excluyendo a las mayorías de la posibilidad de acceder a lo que necesitan para vivir con dignidad.
incluso si trabajaron lo suficiente o aportaron lo suficiente a la producción para poder costear su modo de vida, si se quiere, o sus medios para la subsistencia. Y luego la otra pregunta me has hecho. Mira, nos quedan 7 minutos, así que después cortamos y decimos, pero decime, Vamos, una nueva. la propiedad Dale. comunal. ¿Cómo funciona la propiedad comunal y quién habló sobre esto? Perfecto. ¿Lo hacemos en este o lo hacemos en el próximo link? Dale, dale, a ver. Dale, ok, ok, está bien. Bueno, la propiedad comunal es una alternativa que propone Proudhon, tanto Proudhon como muchos otros autores, ¿no? Que eh, entiende que la propiedad privada no es la alternativa que propone no es el comunismo estatal, ¿no? Sino una forma de propiedad comunal basada en la posición y el uso compartido de los medios de producción. Esto dista mucho y genera muchas tensiones con corrientes autoritarias del comunismo que proponen, por ejemplo, los procesos de nacionalización, es decir, trasladar lo que es el capital privado al capital público del Estado en caso de, por ejemplo, la Unión Soviética. Y en ese momento no hay un traslado, si se quiere, de el control de los medios de producción a los mismos trabajadores, sino que hay un intermediario que es el Estado, y eso no es un modelo de propiedad, lo aclaro para que no se confunda con propiedad comunal como sinónimo de propiedad pública. Para él, lo que es la propiedad comunal no significa que todo pertenezca al Estado o que los individuos no tengan nada propio, sino que los recursos fundamentales para la vida en sociedad, como la tierra, las fábricas y las herramientas de producción, prácticamente todos los autores anarquistas que hablen de estar en contra de la propiedad, que van a estar hablando específicamente de estas tres cosas: tierra, fábricas y herramientas de producción. Por ejemplo, los hogares o las casas como no son producidas o no están atadas a regímenes de renta, por ejemplo, no son percibidos como propiedad privada, por más que sean tuyos, son base a la ocupación de esos mismos inmuebles, ¿no? Y justamente son gestionados colectivamente por quienes lo utilizan, no por quienes son dueños. Entonces, algunos de los principios que podemos encontrar tanto en Proudhon como en otros autores, ¿no? Es que la posesión plantea la salida de la posesión en lugar de la propiedad, en lugar de que los bienes sean solo de un individuo que pueda acumular y explotar, la comunidad y los trabajadores son quienes poseen y los utilizan directamente, incluso los gestionan comunalmente, ¿no? Por ejemplo, de nuevo, el ejemplo de los campesinos, que tienen derecho a trabajar la tierra que cultiva, pero no apropiarse de grandes porciones de territorio para alquilársela a otras personas. Después, la autogestión y la federación. Tiene un libro muy interesante que se llama El Principio Federativo, que ayuda a imaginar otras formas más grandes o más federales de construir, sin la necesidad de construir sociedades o confederaciones comunales, sin la necesidad de recurrir a estados centralizados. Proudhon propone una organización social descentralizada donde las comunidades y las asociaciones de trabajadores, llámese sindicatos, sociedades de resistencia y demás, administren sus propios, en este caso sindicatos, administren sus propios recursos sin depender de un Estado centralizado, que esto permitiría la cooperación voluntaria en lugar de la imposición de un sistema jerárquico como lo es el sistema de propiedad privada. Y por último, lo que es la equidad de la distribución de los recursos, ¿no? Que en una sociedad organizada bajo la propiedad comunal, cada persona recibe el producto íntegro de su trabajo sin que haya un intermediario, que es el propietario, o un capitalista que se apropie de una parte de su esfuerzo de una manera completamente injusta. Así que, básicamente, esa es la propuesta de la propiedad comunal. Bueno, quedan 4 minutos, escúchame. Pero para, entonces, si no hay un intermediario, ¿quién le da la plata? ¿De dónde sale digamos, vos me ¿A dijiste qué te que referís? el que trabaja en una empresa recibe un salario sin haber intermediario? ¿Quién se lo da? Sí. ¿Qué sería? No entiendo. El salario, en ese caso, el valor es creado a través de la producción que llevan adelante los trabajadores. Lo que entiende el comunismo anarquista es que la producción no depende necesariamente de un patrón o de alguien que tenga el derecho de decir, estos son los medios, este es mi medio de producción, yo puedo adquirir, sea porque se haga en un proceso de reinversión o demás,
puedo apropiarme del trabajo ajeno. Entonces, en ese caso, el valor producido, más allá de los costos de producción, sea administrado o apropiado por los propios trabajadores, porque justamente no hay nadie que se lleve ese excedente, sino que son los propios trabajadores quienes lo administran a través de la forma en la cual ellos decidan eh, Pero, ¿cómo, organizarse. cómo hacen? ¿Con un representante de los trabajadores? ¿O lo hacen todos juntos? ¿O se lo van turnando? ¿Cómo es? Lo que más se propone normal, o sea, lo que más se defiende dentro del anarquismo es una organización asamblearia, en donde todos los trabajadores que forman parte de una fábrica, de un proceso de producción, tengan igual voz y voto. Obviamente se defiende la asociación libre, no se propone nunca la obligación de uno tener que trabajar necesariamente con un grupo de personas, sino que se crean sociedades para poder llevar adelante ese tipo de acciones, sea la explotación agrícola, explotación ganadera, manufactura o lo que sea, que son como cualquier otro proceso de gestión obrera. Como una democracia directa podría ser. Exactamente, efectivamente, efectivamente. Todas aquellas personas que están involucradas en ese proceso de producción llevan adelante la administración de forma asamblearia de ese medio de producción. Después, obviamente, eso puede depender también de la comuna a la cual se responda, que es básicamente de la comunidad a la cual forma parte tanto esos trabajadores en todos aquellos rubros que no pueden llevar adelante, ¿no? Una fábrica, lógicamente aquel que trabaja en una fábrica no sé, una manufacturera de autopartes, obviamente no puede dedicarse al cultivo, por ejemplo. Pero también lo que se propone son los roles, los puestos rotativos, para que no haya ninguna persona que cumpla necesariamente ese mismo trabajo de una forma prolongada, ¿no? Para que todos o ya se quiere más de una forma un poco más ética, de que nadie esté alienado del trabajo del otro justamente porque sabe llevar adelante esa misma tarea para su subsistencia y quitar ciertos grados de abstracción en los cuales en la sociedad actual estamos profundamente alienados de lo que lleva adelante, lo que cuesta llevar adelante nuestro estilo de vida. Te quería preguntar algo esencial, y es, ¿por qué el anarcosocialismo quiere, el comunismo, todo el anarquismo en general, quiere eliminar el Estado? A ver, acá hay que hacer una aclaración muy, muy necesaria que también sirve para entender las diferencias entre básicamente todas las corrientes del anarquismo y lo que se conoce como anarcocapitalismo, ¿no? Eh, la esencia, si se quiere, o el principio fundamental del anarquismo es una filosofía que promueve la abolición de todas las jerarquías. Por ende, la abolición del Estado como una consecuencia de ese principio. Pero de la misma forma en que aboga por la abolición del Estado, aboga por la del capitalismo, por el patriarcado, eh, del especismo, de todas las formas de jerarquización social, porque entiende que las jerarquías son necesariamente ilegítimas. Eso no quiere decir que no se reconozca todas formas de autoridad, sino de jerarquía necesariamente impuesta. Aclaro esto porque a veces pareciera o se ha utilizado históricamente, no es algo de ahora, sino que para instalar esta idea de, en contraposición de aestatismo es igual a caos, también la idea que se tiene dentro de los espacios del liberalismo muy radicalizado, la idea de que ellos también forman parte del anarquismo, de una corriente del anarquismo, porque ellos buscan la abolición del Estado, pero la raíz es completamente distinta, si me explico. Uno es porque esté en contra de todas las formas de jerarquía y el otro porque simplemente busca la abolición del Estado. En todo caso no sería anarquismo eso, sino que sería como una especie de aestatismo, ¿no? Creo que hay otras formas de organización también que son aestatistas, pero no son necesariamente anarquistas, ¿no? Aclarado eso el término, después creo la respuesta es
es bastante sencilla, aclarado eso. Los anarquistas queremos abolir, abogamos por la abolición del Estado porque lo vemos como un instrumento de dominación que garantiza la explotación de las mayorías en beneficio de una minoría privilegiada. Los anarquistas entendemos que el Estado no es una institución neutral ni necesaria, sino que es un mecanismo que impone la autoridad por la fuerza y perpetúa esa desigualdad en función de favorecer a una minoría a través de las leyes, del ejército, de la policía y de la construcción de lo que son los Estado-nación, ¿no? Al igual que los comunistas autoritarios o el comunismo marxista, ¿no? Entendemos que la función principal del Estado, que hoy en día nos abraza, es salvaguardar la propiedad privada, ¿no? Y mantener el sistema de clases, impidiendo como fin fundamental que los trabajadores, como principio fundamental, que los trabajadores puedan gestionar libremente sus propias vidas y recursos. Pero si bien se tiene esa coincidencia con otras corrientes comunistas, lo que más nos diferencia es que, al contrario de esa creencia de que sin Estado reinaría el caos o cualquier otra justificación de esa índole, ¿no? Sostenemos que la sociedad ya funciona en gran parte sin la intervención del Estado, ya que, en reglas generales, las personas organizan la producción, el comercio, o la vida comunitaria directamente mediante la cooperación mutua. A ver, el Estado no está directamente metido dentro de las empresas. No hay un gestor estatal que te lo envían para decir, bueno, a ver cómo viene la cuestión, como puede pasar en algunos modelos, lo digo en general en el capitalismo. El Estado no está dentro de tu casa. El Estado no está con vos cuando vos estás buscando trabajo o te estás relacionando con un amigo, sino que la mayoría de los procesos pasan, no necesariamente operan así porque estamos bajo la vigilancia vigilancia o gestión de un gobierno central, ¿no? Por eso es que en su lugar lo que se propone es un sistema basado en lo que es la autogestión, la federación de asociaciones voluntarias, donde la sociedad y la sociedad, la solidaridad y el apoyo mutuo reemplacen a esa autoridad centralizada. Porque, como bien cité a Kropotkin hoy, no consideramos que la sociedad, por la ausencia de una figura autoritaria, vayamos a obrar mal o vayamos a obrar ineficientemente. También estamos dando por sentado de que porque la existencia de un Estado no existen personas que obren mal o que todo funcione eficientemente porque esté el Estado, ¿no? Simplemente damos por sentado que aquello que funciona correctamente o funciona de forma ordenada, lo hace porque esté el Estado vigilando. Y no por simplemente la necesidad de supervivencia de las comunidades, ¿no? Si alguien va y se roba, o sea, se guarda toda una cosilla para sí mismo, probablemente pueda comer, pero se va a morir porque no puede subsistir a través de todas las otras necesidades que tiene y que necesitan ser saciadas a través del trabajo colectivo. Por lo tanto, la abolición del Estado para los anarquistas significa el camino hacia una sociedad mucho más justa y libre, ¿no? Donde esas decisiones puedan ser tomadas por quienes realmente participan de la vida social sin intermediarios que impongan su voluntad a la fuerza o nos den por entender que es necesaria su existencia por algún tipo de eh, efecto colateral de lo cual se nos están salvaguardando, cuando en realidad estamos dando mucho más de lo que en realidad se nos está devolviendo en forma de seguridad, en forma de trabajo, en forma de salvaguardarnos de la violencia, representados en esa idea de supraentidad estatal que nos protege y nos mantiene cuidados o a salvo de las amenazas del mundo exterior. Por lo tanto, para concluir simplemente, consideramos que es una estructura completamente innecesaria para la coexistencia pacífica de la sociedad. Muy bien, muy bien. Y decime,
¿Cómo es la sociedad ideal para el anarcocomunismo? Ok, bueno, esto es hablarlo un poco en términos utópicos, ¿no? No por ello está de más aclarar que hay dos cosas que son muy importantes y que a veces se han malinterpretado históricamente. El comunismo es algo que abogan tanto corrientes como marxistas como corrientes, podemos decir, autoritarias y libertarias del comunismo. El comunismo siempre es el paso, es el lugar final al cual siempre se aboga ir. Entonces, en ese caso, estamos compartiendo, se comparte ese horizonte. La anarquía es justamente la forma en la cual las personas se asocian de forma horizontal, libre y solidaria con sus pares. Podemos decirlo de alguna forma, la forma se puede vivir anárquicamente sin llegar al comunismo, como también se puede vivir el comunismo. El vivir el comunismo no se puede si no es vivirlo anárquicamente. Y eso es una discusión que se puede llegar a tener por ahí más que nada con marxistas que a veces sostienen más que el camino hacia el comunismo también es parte de ese proceso mutable de lo que son, de lo que es los procesos revolucionarios y demás, que también, en cuanto a opinión personal, también lleva a este tema de hacer algunas reivindicaciones un tanto disímiles, a procesos disímiles entre sí, que nos hacen preguntarnos qué carajo es el comunismo, ¿no? Que nadie pareciera que lo termina de definir, incluso entre los propios comunistas. Entonces, hablando un poco en términos utópicos, ¿no? Los anarcocomunistas imaginamos una sociedad donde la libertad y la igualdad necesariamente vayan de la mano sin la necesidad de la existencia de un Estado y una propiedad privada que nos imponga jerarquías o privilegios para favorecer a élites o poderes concentrados, los cuales viven a costa del trabajo colectivo, ¿no? Una sociedad en donde nos organicemos mediante la cooperación voluntaria, mediante la autogestión, asegurando, ¿no?, que los recursos y los medios de producción sean compartidos por todas las personas sin intermediarios como amos ni explotadores que, como dije hace un ratito, consideramos completamente inútiles e innecesarios. En esa sociedad ideal, ¿no? También, qué sé yo, cada persona contribuye, ¿no? Según sus capacidades y recibe según sus necesidades, eliminando algunos elementos que se han dado a entender casi como necesarios para vivir en esta sociedad, ¿no? Que es la competencia desleal y la acumulación individual de riqueza por personas que jamás en su vida y en muchísimas vidas podrían llegar a consumir, ¿no? Y eso lo damos por sentado y todos los años Forbes saca una lista de quiénes son todas esas personas, ¿no? Como si la sociedad debería, un poco se construye, ¿no? En favor a celebrar esas personas, ¿no? Cuando nosotros nos tenemos que regir por principios completamente distintos, incluso bajo esa lógica del sistema, porque si no, no lo estaremos apoyando, ¿no? Si tenemos que organizar esta sociedad meritocráticamente, ¿no? Y donde cada quien reciba lo que dio. Una sociedad también, imagino, en donde no hay una necesidad de gobiernos que nos dicten las normas desde arriba, ¿no? Que toda esa toma de decisiones se lleva adelante colectivamente, a través de asambleas que no simplemente sean en el contexto del trabajo, sino incluso en aquellas normas de convivencia para que la comunidad considere sanas para todos y que todos entendamos que también la libertad está en reconocer la libertad del otro, pero por sobre todo no solo respetarla, sino que no solo reconocerla, sino que también respetarla y por eso sociedades administradas asambleariamente y basadas en el consenso. Y por último, te diría, ¿no? Que creo que para llegar a ese lugar, si se quiere, creo que lo más importante sería entender que las relaciones humanas son guiadas mayoritariamente por la solidaridad, ¿no? Y el apoyo mutuo. Y no a veces por el interés privado y la coerción, elementos que, como dije antes también, están completamente naturalizados en nuestra sociedad, desde la educación, el trabajo y la producción
que siempre se los orienta a lugares individuales y no nunca en favor del bienestar común, aunque existe esta idea, ¿no? de lo comunitario por sobre el beneficio de unos pocos, pero después en la práctica, cuando lo llevamos de adelante, encima de que lo llevamos adelante de formas completamente antitéticas a eso, tenemos avanzadas, como la que creo que está llevando adelante, considero que está llevando adelante el gobierno nacional, que es empezar a instalar la idea de que eso en realidad no solo no se tiene que hacer, sino que son malas palabras, ¿no? El hecho de ser solidario, apoyar al otro y no necesariamente relacionarnos en términos de producción y mercantilidad, ¿no? Creo que sin todas esas trabas, ¿no? Que impone la autoridad y la explotación, se puede construir una sociedad, ¿no? Donde cada uno sea realmente libre y pueda desarrollarse en armonía con todos los demás, con sus seres queridos, con su comunidad y con sus compañeros de trabajo. Claro, y decime, en esta sociedad ideal, ¿estudian países como Argentina, Chile, Uruguay? Si no hay Estado, tampoco hay países, ¿no? Un punto, ¿o no? A ver, eso es una muy buena pregunta, ya que a veces es difícil hablar en términos en los cuales no estamos acostumbrados a organizar el mundo. Yo siempre traigo el ejemplo de verse muy práctico. En el continente americano tenemos asociado los Estado-nación como única forma de organización posible. Es decir, en Argentina hay argentinos, pero no hay que irse a formas de organización mucho más diferentes de la nuestra como para entender que en España, por ejemplo, coexisten diferentes países adentro de un mismo Estado. Muchos de ellos reconocidos porque tienen su identidad marcada, está bien que los estados americanos se construyen a partir del despojo y el genocidio de muchos de los pueblos indígenas que no pudieron seguir organizándose más allá de eso y directamente se impusieron esos estados, pero entender que dentro de España, por ejemplo, existen catalanes, existen vascos, existen gallegos, existen españoles en Madrid, existen andaluces, y que muchos de ellos tengan entidades muy similares a las de un país, ya desde ya me parece un buen ejemplo para discutir las formas de organizarnos socialmente. Por lo tanto, no. En un mundo anarquista no existiría, en un mundo idílico, ¿no? No existirían países, pero entender que los países también son una, una institución no natural, es una institución política, si se quiere, en los cuales los anarquistas tampoco tienen la potestad igual de decir yo te puedo imponer a vos cómo quieras organizarte. Entonces, moralmente, si se quiere, rastrear en la moral anarquista, nadie te puede decir, mirá, si vos te querés organizar en un Estado centralizado, un Estado-nación, podés hacerlo. Obviamente, considero que las prácticas de los Estados-nación, tarde o temprano, más que nada bajo las condiciones que impone el capitalismo, tarde o temprano conducen al imperialismo, por lo tanto, esa coexistencia pacífica no es tan pacífica, sino que evidentemente conducirán tarde o temprano a procesos imperialistas o agresiones imperialistas, pero no existirían países. Lo que sí pueden existir son comunas, lo que sí pueden existir confederaciones de comunas, confederaciones internacionales, consideraciones... el otro día nos reíamos con unos copas, ¿no? Pero dando por sentado de que hubiera vida en otros planetas, bueno, debería haber una confederación intergaláctica, ¿no? Pero un poco en chiste, pero entender como bajo en contra de esta idea de crear eh, estados cada vez mayores, en lugar de lo que propone el anarquismo, que es justamente de abajo hacia arriba, y por lo tanto es crear comunidades cada vez más pequeñas y por sobre todas las cosas autosuficientes que puedan coexistir pacíficamente con comunidades vecinas. Pero no, idílicamente en un destino utópico anarcocomunista no existirían entidades tales como los países. Me hace acordar un poco de la canción de los Beatles, Imagine, que dicen que Sí, tiene sí, mucho que bueno, ver. es un poco. Eso es un poco ahí, es un poco un planteo un poco, siento que John Lennon lo hace en un planteo un poco más hippie, ¿no? Pero bueno, hay diferentes
confederaciones y demás. Para eso recomiendo de nuevo el libro que dije hoy, que ayuda mucho a entender ese tipo de organización, que es El Principio Federativo de Proudhon. Es un libro cortito, es chiquitito, pero te ayuda a entender cómo se organizan ese tipo de sociedades o idílicamente cómo deberían organizarse, ¿no? Una sugerencia. También más que nada para fomentar lo que es la cooperación, ¿no? Y no llevar necesariamente a la dependencia exclusiva de los recursos de un territorio, ¿no? Hay un ejemplo que da Kropotkin que me parece muy interesante, que también discute un poco la idea de la necesidad de un centralismo estatal para llevar adelante grandes obras, incluso internacionales, que lo dice Kropotkin en La conquista del pan y que es la red ferroviaria europea. Que la red ferroviaria en ese momento, 1890, se construye a través de diferentes naciones y promovido por intereses privados, sin que rara vez, o sea, rara vez dos estados se pusieran de acuerdo para construir esa red ferroviaria, pero motivado por la iniciativa privada a través de, si se quiere, las necesidades del mercado para saciar las necesidades de transportar alimentos y demás. Eso fue una decisión que se tomó de abajo hacia arriba, si se quiere, por más de que sea en el contexto de la internacionalización del capital, pero no necesariamente llevó adelante un plan centralizado de decir, bueno, de esta vía hacemos esta conexión que sale a todas las capitales y después salen ramales para acá, ramales para allá, y me parece un elemento, un ejemplo súper interesante para pensar ese tipo de modelos de confederaciones, de comunas. Bien. Genial, genial. Che, esta última pregunta que tenía de las que elegí es, háblame de, ayer me hablaste un par, autores, libros y tipos de anarquismo. Ok, yo tengo siempre las recomendaciones básicas para introducir a todas las personas al anarquismo, pero también a cualquier persona al anarquismo, pero también creo que son recomendaciones a las cuales uno constantemente vuelve para encontrar algo, porque es tan a veces fundamental lo que se plantea que revisitar esas obras nos lleva a nuevas reflexiones y a nuevas conclusiones. Básicamente, uno de cada clásico, de los autores clásicos del anarquismo, La conquista del pan, de Piotr Kropotkin, ahí se van a encontrar muchos de los fundamentos de lo que es el anarcocomunismo, principalmente, que también retoma muchos de los principios previos que plantean autores como Proudhon, la crítica a la propiedad de Proudhon, la crítica a, si se quiere, más de un orden filosófico que hace Bakunin, o formas de organización del anarquismo colectivista de Bakunin que desembocan necesariamente, considero yo, en el anarcocomunismo de Kropotkin. Luego, ¿qué es la propiedad de Pierre-Joseph Proudhon? Ya lo citamos muchas veces hoy. Es un libro que es más pesado porque es parecido en extensión a La conquista del pan, pero se pone a discutir muchas nociones del derecho y demás. Es un poco un tratado de filosofía del derecho, ¿no? Un poco por ese lado, pero ayuda a cambiar o a deconstruir y efectivamente construir un nuevo entendimiento sobre lo que tenemos de la propiedad, el modelo de propiedad que tenemos naturalizado como sociedad. A partir de ahí, uno lógicamente incorpora esos conceptos y puede conducir a críticas desde la propiedad, al trabajo, y a un montón de todo lo que se desprende del modelo de propiedad privada que tenemos. Después, Dios y el Estado, que es un texto cortito de Mijailo Bakunin, que es más como dije, del orden de lo filosófico. Él hace una crítica en ese libro a la religión organizada en general, pero es llevar la discusión de lo que significan las jerarquías y la autoridad para el anarquismo y que es algo que se extiende hasta el día de hoy. Es a veces discutir algo tan esencial, primigenio, como lo es
la fe que existe desde los comienzos de la prehistoria, no sé cómo definirlo, del principio de los tiempos, eh, por lo menos de la humanidad, no creo que los dinosaurios tengan ese orden, pero no lo sabemos. Eh, pero, pero bueno, creo que es una gran reflexión sobre lo que significan las jerarquías y la autoridad. Después hay otro texto que se llama La anarquía de Enrico Malatesta, que es el autor más próximo de todos. Malatesta de los últimos cuatro, Kropotkin, bueno, Bakunin muere a finales en 1870 y pico, pero Kropotkin, bueno, llega hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, en los primeros años de la Unión Soviética, y Malatesta consigue vivir durante los años 30, que es como el más tardío de los clásicos del anarquismo, que creo que hace, si bien hace una síntesis de lo que es el anarquismo, llega a esta conclusión que te digo como la corriente más predominante de lo que es el anarquismo, por más que se diga anarquismo, lo más común es que te encuentres cuando alguien te dice que es anarquista es porque es anarcocomunista. Particularmente, difícilmente te encuentres con otros tipos de anarquismo, pero bueno, creo que hace una síntesis tanto de todos esos principios anteriores como también llevarlo más que nada al plano de las ideas y las discusiones esenciales, tanto que planteaba desde Proudhon hasta él y otros autores también. Y después, como último, ya como un texto más, este sí, divulgativo y filosófico, no tanto de los clásicos anarquistas, es de Ángel Capelletti, un historiador argentino, rosarino, radicado mucho tiempo en Venezuela, que es un librito muy chiquitito, pero que hace justamente una exposición breve de todos de los principales autores del anarquismo, que son los que te he citado previamente, Kropotkin, Bakunin ay Dios, Kropotkin, Bakunin y Proudhon, y también te hace algunas diferencias de qué es lo que principalmente a ellos los diferencia, ¿no? Y con respecto a los tipos de anarquismo, ¿no? Porque también está esta discusión de decir, no, pero ese es el anarquismo de izquierda, el que promovés vos. Dentro del anarquismo, la mayoría o sea, las corrientes principales que existen es justamente el anarcocomunismo, que es la predominante, pero también existe lo que es el mutualismo, que es lo que profesaba, por ejemplo, Proudhon, que reconoce otros tipos de propiedad, un poco más, no tanto de la propiedad comunitaria, sino que reconoce algunos tipos de, no es propiedad privada, pero es como si hablara de propiedad privada a pequeña escala, o ese tipo de cuestiones. Y después están corrientes más que nada ligadas al anarquismo individualista, que no necesariamente hay muchos individualistas, anarquistas individualistas que son anarcocomunistas, como por ejemplo el caso de Emma Goldman, pero que tienen un orden un poco más, bueno, perdón por la redundancia, ¿no? Individual, desde las discusiones filosóficas, si se quiere, que eso lo podemos encontrar en, creo, El único y su propiedad de Stirner. Es un libro que no me gusta, la paso un poco mal leyéndolo, pero sin dudas es un libro muy importante al cual recomendaría llegar una vez de que se tenga bien claro todos los autores que te acabo de citar, por más que Stirner, hay una de las pocas ilustraciones, no hay fotos, prácticamente no hay fotos de Stirner, hay una sola, y los otros son dibujitos que le hacía Engels, parodiándolo, pero bueno, él discutía en esa época, pero por más que sea previo incluso, ¿no? De la época de Proudhon, es un autor al que recomiendo llegar último porque hace muchas afirmaciones o comentarios que pueden malinterpretarse. De hecho, he visto que se circula el material de Stirner, por ejemplo, en círculos liberales muy radicalizados, ¿no? De estos famosos anarcocapitalistas, que es como, no es la conclusión a la cual llega Stirner, por lo menos lo que yo entiendo,
pero hay muchas de las afirmaciones que se pueden dar a malinterpretar si no se tienen claro todos los otros conceptos. Pero bueno, repasando últimamente, de nuevo, la conquista del pan de Kropotkin, Dios y el Estado de Mikhail Bakunin, la anarquía de Enrico Malatesta y qué es la propiedad de Pierre-Joseph Proudhon. Esencialmente con esos cuatro, y si se quiere la compilación de Ángel Capelletti, que se llama la ideología anarquista, para poder tal vez introducirse incluso antes de introducirse a los textos fundamentales. Bien, y para terminar, mudo todo. Noto de color. ¿Es verdad que Proudhon y Marx no se llevaban muy bien? Se van como el orto. Perdón por el francés. Pero no, se llevan muy mal. De hecho, hay una discusión que tienen entre ellos, que es hay un escrito que es la miseria de la filosofía y el otro es la filosofía de la miseria, que se contestan entre ellos. Es una discusión, de hecho, discutieron mucho. Por ejemplo, Marx también discute con Bakunin, ambos, pero ahí creo que se ve lo peor de Marx. O sea, Marx es una persona de la cual yo he aprendido muchísimo, mucha de la información que tengo también viene del marxismo, por lo menos en cuanto a lo teórico, pero sí, hay muchas discusiones, de hecho en la respuesta que hace Marx en la miseria de la filosofía, hay citas apócrifas, por ejemplo, que Proudhon nunca dijo. Y Marx supuestamente responde. Y es como dice, epa, ¿qué pasó acá? No, y no sabés, ¿viste? Como decís, che, capaz que es una traducción y es como que todos coinciden no, esta cita no existe en ninguna forma de lo que está respondiendo, pero bueno, y después, bueno, ahí es muy divertido también, si quieren datos históricos, la gran ruptura entre lo que son las corrientes comunistas del anarquismo se dan a partir de la Primera Internacional, en donde converge Marx y Engels de un lado y del otro lado Bakunin, las corrientes más autoritarias y las corrientes más libertarias del comunismo, lo cual termina llevando a ese tira y afloje, tira solamente de la Primera Internacional, lo cual se termina rompiendo y ahí empiezan a utilizarse más que nada los términos comunista para referirse a los marxistas y anarquista en esta tradición que tenemos de siglos, los anarquistas de renunciar a términos, como nos pasa con lo de libertario, bueno, renunciamos al comunismo también y empezamos a llamarnos anarquistas, pero bueno, también hay un intercambio de acusaciones en donde, bueno, se dicen, Marx es un ávido puteador, la verdad, y tienen unas acusaciones que le hace a Bakunin, si quieren leerlo, pongan insultos Marx a Bakunin y también se van a encontrar esos pequeños pasajes de color, muy ingenioso, tal propia de un hombre muy intelectual como lo era Marx, bueno, insultos de ese orden. Sí, y Proudhon en su libro que es propiedad, creo que habla de Dios de vez en cuando. No sé qué religión tenía él, o si no era religioso, o si tenía un deísmo, ¿cómo era eso? ¿Ni idea? No tengo específicamente no recuerdo sinceramente cuál era si profesaba alguna religión. Espero que no me maten los compas por no recordar esto, pero tenía lo que sí, una moral muy conservadora, por lo cual me hace pensar de que sí profesaba alguna religión y creo que con eso, si no mal recuerdo, creo que era una de las discusiones que tenía con Marx, justamente. Pero sí tenía un marcado conservadurismo moral que le pesó mucho posteriormente por parte de ciertos compañeros y demás o personas con las que discutía en ese momento por ahí a la hora de retomar o no sus textos, ¿no? Que es algo que le ha pesado mucho, como te dije, el tema de la misoginia. Tengo un compa que lo ha investigado mucho, lo ha estudiado muchísimo y recuerdo muy efusivo diciéndome, che, quiero ponerme a estudiar mucho el concepto de propiedad en Proudhon y se empezó a obsesionar de buscar textos que nunca fueron traducidos al español. Como vive en Europa, podía cruzarse a Francia a buscar textos que estaban perdidos en francés que nunca se editaron de nuevo.
y buscando cartas y cosas, y a un momento que me dijo, cada vez que leo a Proudhon, más fascinado estoy por sus estudios y más horrorizado estoy por su misoginia. O sea, no era algo, no era un detalle que vos digas, por ejemplo, uy, esto es muy contraproducente, muy, contra el anarquismo, pero, por ejemplo, también he sabido que Bakunin, por ejemplo, como muchos otros pensadores de su época, no es algo particular de él, después condujo a donde todos sabemos que condujo, pero en su obra hay muchos comentarios que pueden ser interpretados como antisemitas, por ejemplo, ¿no? Pero son comentarios, que uno a veces son un poco abiertos y a veces uno tiene que hacer un poco, forzar la imaginación para entender qué se refiere a eso. Pero no, lo de Proudhon era explícito y tenía, como te digo, un código moral muy conservador y muy poco revolucionario en términos de conseguir adeptos, la verdad, para los fines económicos que buscaba promover. Bueno, muchísimas gracias, Felipe. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy. Les comento que Felipe tiene un canal de YouTube llamado Café Kioto, para que lo sigan, y es director de Postdata, que no sé qué es una revista o qué es. ¿Qué es? Podata es lo que se conoce como un canal de streaming ahora. Así más o menos es un espacio en el cual tenemos una programación. Es un proyecto que nació a principios de 2024 y que, bueno, por suerte este año podemos nuevamente lanzar otra temporada más. También de YouTube es. Sí, YouTube también, Listo, postdata. listo. Así es. Bueno, eso también les invito a que me sigan en mi canal, en Instagram si les gustó, que comenten, que pongan me gusta. Y les comento, como me pidió Rocha, un chico de España, que el próximo 14 y 15 de febrero hay una jornada de filosofía personalista en España, Barcelona, que se puede participar de manera online. Ya no se puede visitar ponencias, pero para los que están en el mundo personalista, como me pidió Rocha, les comento que pueden participar y va a estar muy bueno. Y va a haber filósofos personalistas muy importantes. Bueno, Felipe, eso es todo por hoy. Muchas gracias por tu participación, tu conocimiento, que se ve que estás muy formado en el tema del anarquismo, me encantó. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucas, por el espacio. No siempre se hacen buenas preguntas y este es el caso de que sí lo han hecho y que, bueno, gracias por permitirme divulgar las ideas y llevar la palabra de una utopía tan hermosa como lo es la anarquía. Vale, gracias, gracias. Buenísimo. Bueno, hermano, hasta luego, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.